Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 4 de Chains of Her, uno de 4, salen lastimados basados en el libro. El sonido escalofriante resonó en medio de la lluvia que caía como loca. Un metal redondo y liso lo golpeó en el lado izquierdo de su pecho. El impacto hizo que su cuerpo exhausto se tambaleara hacia atrás, empujando el cuerpo de un amante a caer desde un alto acantilado. Nuestros cuerpos volaron como hojas que se marchitaron del tronco. Todo sucedió en menos de un minuto. La imagen de Ken cayendo choca contra las ramas altas. La punta afilada le perforó la parte superior del brazo antes de caer en el río turbulento. Yo mismo estaba en la misma condición. Ramas afiladas cortaron profundamente desde la cabeza a través de la parte posterior del cuello, la parte posterior de las extremidades hasta que mi ropa se hizo pedazos. Mis hombros chocaron contra el camino fangoso de abajo mientras fluía con los rápidos de la selva tropical, a pesar de que su conciencia se desvaneció junto con el dolor. Pero sus ojos seguían buscando un dedo débil que empuñaba implacablemente el cuerpo de Ken. La única conciencia que me quedaba era que tenía que salvarlo aunque terminara muriendo aquí mismo. El cuerpo de Ken se balanceaba y balanceaba. Luego se hundía en el río hasta que seguí gritando el nombre de mi amante, intentando sumergirse hacia el fondo del agua para encontrarlo varias veces. Su cuerpo estaba frío y su resistencia comenzó a agotarse junto con las lágrimas que seguían fluyendo sin parar. Pero solo podía rezarle al dios de la jungla. ¿Hice algo mal? Toda mi vida he estado protegiendo el bosque y protegiendo la tierra, pero la única persona que amo con todo mi corazón no puede protegerlo en absoluto. De repente, el cuerpo hundido de Kim flotó sobre el agua antes de aterrizar en el tronco de un gran árbol roto no lejos de la orilla. Aunque no creo en fantasmas o dioses del bosque, esta vez fue un milagro lo que sucedió. Sin ningún argumento, nadó a toda prisa a través del arroyo hacia el cuerpo inconsciente, tirando vacilante de Ken hasta la orilla. Inmediatamente revisé su respiración y pulso. Al menos fue una suerte que Ken no corriera un grave peligro de ahogarse, pero por su propia seguridad tuvo que correr al hospital lo antes posible. Saqué la navaja atada a la cintura sobre tanto la camisa para ver las otras partes del cuerpo en el cuerpo. El antebrazo derecho de Ken resultó gravemente herido. Parte de la piel estaba desgarrada, pero no tan profundamente como para ver los huesos. La pierna derecha, por otro lado, tiene un color rojo púrpura y está claramente deformada, lo que sugiere que es probable que el hueso esté roto. Ahora, todas las pertenencias que fueron superficiales para proporcionar primeros auxilios a Ken se habían ido con la marea. Rápidamente me metí en el pequeño bolsillo de mi cintura. Dentro había un teléfono móvil y un spray hemostático. No sé si fue casualidad o no. En el pasado, hace unas semanas, Ken ordenó un spray sangrante japonés con el estuche resistente al agua de Catalyze, porque el caminar por el bosque a veces era mal tiempo o incluso tener que vadear aguas profundas me hacía cortarme mucho y no me gustaba llevar mi teléfono. La atención de Ken al dar dos cositas salvó la vida de ambos.